No podemos parar las olas, pero sí podemos aprender a surfear. Es una frase que nos comparte John Kabat-Zinn, que hace referencia a las situaciones que son inevitables en el transcurso de nuestras vidas. Pero lo que sí está en nuestro alcance es poder generar estrategias y herramientas para poder sobrellevarlas. Les invito a que me acompañen a ver mindfulness como una estrategia de gestión de ansiedad ocasionado por el consumo de sustancias psicoactivas. Permítame presentar, mi nombre es Juan Carlos Caicedo Condoy. Soy licenciado en psicología con estudios posgraduales en el área de psicología laboral y psicología clínica, con una especialidad en terapia cognitivo-conductual. Entrando un poco más en materia y desglosando cómo fue tanto el desarrollo de esta investigación y también cuáles fueron los resultados, podemos empezar definiendo unos aspectos que son muy importantes, los cuales nos ayudarán a entender cómo fue el proceso de esta investigación y también entendiendo cierto tipo de conceptos. Empecemos por la parte principal, el consumo de sustancias psicoactivas. En la actualidad y desde hace mucho tiempo se fue investigando este tema cada vez a mayor profundidad, ya que el impacto que tiene preocupa a varias entidades de la sociedad, ya que las personas que caen en trastornos por consumos de sustancias suelen generar impactos negativos dentro del contexto social, del contexto familiar. Entonces llegan a, no simplemente ellos llegan a ser los afectados por esta dificultad, sino que su impacto puede repercutir en la sociedad. Eh, Actualmente, bueno, la definición más, bueno, la forma que hacen referencia comúnmente a las sustancias psicoactivas, bueno, los denominan drogas, pero el nombre técnico que estas reciben son sustancias psicoactivas. ¿A qué hacen referencia? A que generan una alteración en la parte psicológica, propiamente en la parte conductual, también en la parte biológica, ya que algunas sustancias generan cierto tipo de alteraciones en los neurotransmisores que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, podemos definirlo de esa manera. Dentro del trastorno por consumo de sustancias, hay un punto que es muy importante que siempre mantiene una prevalencia, tanto en el DSM-5 como el CIE-10 se encuentra presente, que es la ansiedad. Podemos definirlo de una forma sencilla el tema de la ansiedad, citando a Lazarus y Folkman, que lo ven como una respuesta desadaptativa ante una situación en particular, ya que como primera instancia tenemos la presencia del estrés, lo cual nos conlleva a hacer un análisis de la situación que nosotros estamos enfrentando y cómo nosotros podemos llegar a percibir esta situación como, como pérdida, daño o desafío. Entonces nosotros hacemos una evaluación cognitiva de nuestras herramientas antes, frente y durante y después de esta situación, lo cual nos conlleva una segunda reevaluación cognitiva para ver si la estrategia que nosotros estamos aplicando es correcta y nos puede ayudar a solucionar este problema. Pero aquí hay un punto de quiebre muy interesante. Cuando nosotros no podemos o no sabemos qué estrategia podemos llevar, esto desencadena a que nosotros estemos en un cuadro de ansiedad, ya que no tenemos una estrategia para poder afrontar esta situación. Entonces, esto en particular se presenta en el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente, las terapias convencionales que abordan la parte de rehabilitación de personas con este trastorno bueno, no suele estar actualizado, no está actualizado, ¿no? Entonces suelen dirigirse a protocolos que llegan a ser muy estrictos eh, dentro de la rehabilitación. Por eso justamente se ve conveniente que introducir una de las terapias de tercera generación puede ayudar, ¿no? Exponencialmente a esta persona en el proceso de rehabilitación. Dentro de las terapias de tercera generación encontramos a tres que son muy importantes: la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de activación conductual y, por supuesto, la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness. Podemos definir a mindfulness, bueno, John Kabat-Zinn lo define como la conciencia plena, estar
presente con nuestros cinco sentidos a lo que está sucediendo en el presente, lo cual nos permite hacer un proceso de aceptación sobre todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, podemos definirlo de manera breve que el mindfulness es conciencia plena, prestar atención a todos los procesos que suceden en nuestro cuerpo cuando estamos frente a una situación, que lo vamos a ver desarrollada más adelante. Para poder realizar esta investigación, utilizamos el método que es un estudio de caso, el cual nos permite hacer una investigación en profundidad y detallada, lo cual nos brinda recursos muy exquisitos en esta parte para poder identificar, ya que el trastorno por consumo, o que la persona en este caso haya tenido un trastorno por consumo de alcohol, no es propiamente el problema en sí, sino que hay cierto tipo de factores que hacen que desencadenen esta situación, como lo vamos a ir desarrollando más adelante. El paradigma que utilizamos, que aplicamos, es el pragmático, con un enfoque mixto, donde utilizamos tanto estrategias, bueno, técnicas y métodos quali y cuantitativos. El tipo de investigación, pues secuencial, ya que se fue de forma gradual al momento de realizar la investigación, y nuestro diseño fue cuasi experimental. En este caso, por tema de ética y al ser cuasi experimental la investigación, y en este caso, como aún todavía no se pudo profundizar tal vez a detalle lo que vendría a ser el impacto del mindfulness, consideramos que puede ser óptimo trabajar con una persona, ya que en sí, si el mindfulness no hubiera tenido un impacto, puede ser contraproducente y antiético en este caso. ¿No? Por eso justamente reducimos la población experimental a una persona. Dentro de las técnicas y herramientas que utilizamos, encontramos lo que son tests para poder identificar los niveles de ansiedad, en este caso de la persona. Nos apoyamos sobre el inventario de ansiedad de Beck y también eh, el inventario de ansiedad IRRA, ¿no? Los cuales nos permitieron medir los niveles de ansiedad y también corroborar dentro de estos dos tests si los dos concuerdan en el tema de que sí identificaban que la persona tenía niveles de ansiedad elevados. A esto le sumamos una entrevista, el Basicox, la entrevista clínica semiestructurada, la cual nos permitió recabar mucha más información sobre la persona. En nuestro análisis utilizamos lo que son esquemas explicatorios para poder comprender más a detalle el caso. Analizamos los datos comparativos de pre y post intervención para ver cuál fue el impacto del MICE. Bueno, entrando en materia, podemos ver la parte de operacionalización del motivo de consulta. Esta persona llega por una derivación, ya que tuvo un inconveniente y fue derivado a un centro de salud, ya que se encontraba en una situación crítica, estaba con intoxicación por alcohol. Se le puso los sueros correspondientes y el doctor le indicó que se encontraba en una fase terminal. Esta persona nos comparte en su experiencia de vida que ya había pasado por procesos de rehabilitación, los cuales no fueron beneficiosos. En su aspecto, bueno, en su historia de vida nos comparte que en una ocasión fue llevado a otro lugar donde le pusieron a vender libros, ¿no? En lo cual no le ayudó, no le favoreció, lo que al principio mostró cierto tipo de resistencia a la intervención psicoterapéutica. Cabe recalcar que también nos apoyamos de lo que vendría a ser la terapia cognitivo-conductual de la drogodependencia de Beck. A eso le sumamos la terapia cognitiva basada en mindfulness, ¿no? Aquí podemos apreciar la operacionalización del motivo de consulta que nos indica de forma verbal: solo consumo bebidas alcohólicas, solo consumiendo bebidas alcohólicas puedo estar tranquilo. Y en esta parte podemos ver el impacto que genera en las diferentes esferas. En este caso, él tiene miedo a la muerte, a quedar en una condición de dependencia de cuidados de sus familiares.
relaciones interpersonales en el ambiente familiar es completamente de rechazo dentro de la esfera familiar, ¿no? Y justamente en esto genera un aislamiento social, ya que él no suele ser un bebedor que consume con otras personas, ¿no? Él lo hace de forma individual en su domicilio. No necesita, no lo encuentra ni lo ve necesario consumir con otras personas ni compartir. El consumo de alcohol de manera frecuente y en cantidades elevadas, no consumo continuo de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales e interpersonales. Tolerancia al consumo de sustancias, ¿no? Estos son indicadores para poder diagnosticar justamente el trastorno por consumo de sustancias, en este caso un trastorno por consumo de alcohol. Podemos ver dentro de los resultados el núcleo de alteración. Como les mencionaba en un principio, el consumo de alcohol es prácticamente una forma de mostrar la problemática que él ve. Y en sí no es el problema como tal, simplemente es un desencadenante. En esta ocasión podemos ver que la raíz de la parte principal de sus problemas se encuentran en nuestro núcleo de alteración. En este pequeño esquema que les iré resumiendo de manera breve, podemos ver que el consumo excesivo de alcohol representaría un mecanismo para que él pueda escapar de la realidad por diversos factores que él ha pasado dentro de su historia de vida. En los puntos estresantes que él pasó fue el asesinato de su amigo. Poder ver esta situación fue bastante impactante para él y posterior a eso recibir una traición por parte de sus amigos que lo engañaron para llevarlo a un lugar a consumir y fue golpeado, lo que generó cierto tipo de rechazo dentro de su esfera social. Por eso justamente él se empieza a aislar y a reducir cada vez este punto, ¿no? Dentro de eso podemos ver que una de las respuestas que él utiliza justamente es el consumo de alcohol, porque al estar totalmente adormecido y perder inhibición, no tiene estos sentimientos negativos. Él lo ve más que todo como una salida fácil a todas estas situaciones que se vinieron manejando. Dentro de los esquemas de modeling, las formas de aprendizaje de él, encontramos que sí parte de una familia que viene con trastorno de consumo de sustancias. De igual forma, en este caso con el alcohol, ¿no? Que se encontraba en un contexto familiar de su niñez fue bastante duro, ya que su padre, al consumir sustancias, eh, los empezaba a golpear, empezaba a agredir a su madre, lo cual generaba sentimientos negativos y desde este momento él buscaba formas de huir. Y uno de los aspectos que aquí encontramos donde fue un factor crucial que se convirtió en un problema mayor fue el hecho de generar este tipo de vínculos con personas que de un momento al otro desaparecían. Él formaba un vínculo fuerte con su hermana, que en el momento que ella decidió casarse, deja solo a esta persona, ¿no? Entonces, otra vez hay ese quiebre en el vínculo de esta persona. Entonces, busca otra vez nuevamente generar un vínculo y lo tiene con su amigo, al cual posterior a un tiempo fue asesinado. Y nuevamente busca otra vez generar este vínculo, esta sensación de pertenencia, donde genera con sus amigos y estos lo llegan a traicionar. Entonces, si nos damos de cuenta, esta situación hace que él genere rechazo a su contexto social, lo cual desencadena a que él consuma sustancias psicoactivas, en este caso alcohol y cannabis, pero más que todo tiene mayor prevalencia el alcohol, lo cual le permite adormecer este sentimiento. Y al momento de llegar a un punto donde está intoxicado, pierde prácticamente la noción, o sea, como nosotros decimos acá en Bolivia, se borró, ¿no? Lo cual le permite escapar de esta realidad. Dentro de sus esquemas de autoconcepto, también podemos evidenciar que se encuentran devaluados, ya que él percibe que para ser una persona importante y también tener peso dentro de la sociedad, necesitas tener poder económico, necesitas ser una persona con influencias, cosa que él no lo tenía.
Y esto a veces suele ser muy contradictorio para él mismo, ya que es una persona que no cuenta con estos recursos, ¿no? En los esquemas de afrontamiento también pudimos evidenciar lo que les comentaba en un momento. Para él evitar estos sentimientos de rechazo, ¿no? Lo que él hace es consumir. Y también a esto se le suma que él empieza a crear situaciones ficticias, donde él dice, no, yo soy un abogado, o soy un psicólogo, o mi pareja me ha dejado y por eso consumo. Entonces, crea situaciones ficticias para tratar de justificar y hacerse ver que no denotar, ¿no?, esta condición que él tiene en relación a la problemática que vimos en un momento, el hecho de que en cualquier momento él vaya a romper un vínculo o puede llegar a ser traicionado. Sino él dice, no, yo porque soy psicólogo y he visto hartos casos, por eso consumo bebidas alcohólicas, no porque yo soy abogado y me han traicionado, por eso consumo alcohol. También crea esta idea ficticia de me terminó mi pareja, ¿no? Se fue, me engañó y por eso yo estoy consumiendo, pero más no dice la verdad. Al momento de realizar la intervención, donde ya aplicamos lo que es el mindfulness, lo cual nos permitió que él tome conciencia de esta situación, de todo lo que pasaba. Empezamos con ejercicios de exploración y de relajación. Lo entrenamos en mindfulness, ¿no? Para que él pueda primero identificar cómo se sentía, lo cual en una primera instancia, ya que este proceso se duró en un transcurso de 8 semanas, una sesión por semana, donde se le entregaba una hoja de registro, donde él tenía que poner cuánto tiempo pudo practicar el mindfulness y identificar los pensamientos que a él se le venían, identificar todos esos pensamientos y en qué desencadenaban, ¿no? Entonces él empezó a llenar hojas de registro. Al principio, bueno, en el transcurso de la segunda o tercera semana, más o menos, es donde mostró cierto tipo de resistencia. La primera semana, los ejercicios los realizaba de 10 a 15 minutos. En la segunda, tercera, inclusive cuarta semana, ahí ya los ejercicios empezaron a reducir. Después de esto, algo que fue favorable dentro de la rehabilitación, algo que nos ayudó bastante, es que fue invitado a un acontecimiento social donde se iba a compartir bebidas alcohólicas. Entonces él fue, empezó a consumir y por un momento lo detuvo y se fue. Realizó los ejercicios de conciencia plena cuando él identificó que ya había un punto de quiebre. Él decía, si consumo un vaso más, ya no va a haber marcha atrás. No, lo cual le permitió retirarse, claro, estando con un poco de copas, o sea, decidió irse a caminar a pie desde el local, desde el lugar donde fue el acontecimiento social, caminar hasta llegar a su domicilio, lo cual no era muy lejos, se encontraba aproximadamente como unas 15 o 20 cuadras. Entonces realizó los ejercicios, pudo llegar a casa, pudo tranquilizarse, lo cual le permitió afrontar esta situación. Cuando nos encontramos en la sesión programada, pasado este evento, él mencionaba y decía, no, en otras circunstancias me sentía culpable, pero lo importante fue que él aprendió de estas experiencias, pero no para castigarse a sí mismo, para decir que ha fracasado en este proceso o que no se encontraba comprometido del todo con la rehabilitación, con el tratamiento. Más bien se le dio la posibilidad de decirse que esta fue una experiencia para que él pueda aprender. Y aprendió porque ya supo identificar cuál era el momento complicado, lo cual le llevó a una reflexión, a decir, si continúo, si sigo, bueno, me voy. Porque, bueno, es una persona que justamente en el contexto donde se mide, están presentes el consumo de alcohol de manera frecuente, o sea que en algún momento va a estar expuesto, en algún momento le van a invitar un vaso de vino, una copa de champán, una cerveza, un whisky, ¿no? Entonces, esto le permitió aprender a, lo cual nos ayudó a intensificar
Lo que sería el entrenamiento en mindfulness, si bien es una técnica que representa un desafío cognitivo, él lo pudo manejar. Dentro del análisis y discusión de resultados encontramos que él inició dentro del inventario de ansiedad de B con una puntuación de 48. Indicaba que tenía unos niveles de ansiedad muy elevados. Pasando el entrenamiento de mindfulness, redujo los síntomas de ansiedad a 22 puntos, lo cual indicaba que había una reducción significativa. En el análisis y discusión del inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, el ISRA, podemos ver que sacó unas respuestas muy elevadas en los resultados antes de aplicar un mindfulness. Y después de haber aplicado, vemos que hay una reducción significativa en sus niveles de ansiedad, lo cual nos indica que la persona sí pudo manejar más que todo esta situación, ya que en sí, si nosotros nos enfocamos netamente en la ansiedad, en tratar la ansiedad y más no en el trastorno por consumo de sustancias, vimos que de por sí el mindfulness como un efecto en cadena nos favoreció bastante en el proceso. Si bien esto estaba enfocado netamente en reducir los niveles de ansiedad, posterior a eso, nosotros no consideré que pudo haber una reducción en el tema de consumo de sustancias, pero sí hubo, porque estamos hablando que en el proceso de las 8 sesiones, solo en una se encontró donde él aceptaba que sí había consumido, pero no había llegado hasta el punto de perderse. Justamente en este aspecto también le ayudó a conciliar el sueño, ya que él no lo podía hacer, tenía alucinaciones. Él veía personas que estaban dentro de su habitación, que inclusive dialogaban y conversaban con él y le indicaban cosas negativas. Como conclusiones podemos decir que introducir nuevos modelos y nuevas estrategias para su abordaje pueden ser bastante favorables. Como les mencionaba en un inicio, las terapias convencionales suelen ser efectivas, pero hasta cierto punto, ya que a veces suelen ser bastante rígidas. Como les comentaba, el mindfulness abrió la posibilidad dar esa versatilidad en su aplicación, llegar a aspectos totalmente diferentes que no se consideraban, ¿no? Como recomendaciones, como en este caso lo aplicamos en una población muy reducida de una persona, podemos hacer aplicaciones de forma incrementar la población para futuras investigaciones, lo cual nos puede permitir saber eh, tener mayor índice de efectividad en la terapia. La adaptabilidad del psicoterapeuta a nuevas alternativas. Dentro del proceso, hubo momentos donde se tenía que reestructurar la forma en cómo se conversaba, ya que con esta persona no estábamos hablando que tenía estudios superiores o inclusive que había acabado el bachillerato. ¿No? Entonces había que adaptar los lenguajes, ¿no? Para esta persona y recomendarles que la investigación nos ayuda poco a poco a llegar a esa verdad que tanto buscamos. Y aunque sean investigaciones pequeñas, nos ayudan de poco en poco a llegar a un todo. Muchas gracias, espero que tengan una buena noche. Me despido. Cualquier duda, cualquier consulta pueden escribirle en mis redes sociales. Nos encontramos en una próxima ocasión. Permiso.